Bueno, la semana que pasó, como les decía, comenzamos con esta pequeña serie y dividimos, ¿no es cierto?, a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Bueno, no nosotros, sino que la palabra del Señor, y lo vamos a ir viendo, nombra dos grupos dentro de este capítulo 14 de Romanos. Y este capítulo en particular es donde se habla directamente el tema y separa a los dos grupos de la iglesia en creyentes débiles y creyentes fuertes, o hermanos fuertes y hermanos débiles. Y no se relaciona con la fe. No es que tengan una fe débil ni que tengan una fe fuerte, sino que directamente relacionado con su conciencia y lo que ella mueve en sus corazones. Y a su vez, ¿no es cierto?, también involucraba directamente a la crianza, a cómo habían sido enseñados, involucrando directamente al apóstol Pablo, porque sabemos que él fue enseñado, fue criado a los pies de un hombre muy sabio, bajo toda la influencia judía, bajo todas las costumbres judías, bajo todas las enseñanzas, sacramentos y todo lo que esto, ¿no es cierto?, relacionaba. Pero quizás, dice, ¿no es cierto?, el hermano débil, si empezamos a analizar cómo lo presenta Pablo, aquí podemos entender, y parte Pablo, ¿no es cierto?, esta primera parte, analizando estos primeros 6 versículos, desde el 1 al 6, parte Pablo dando una palabra y diciendo, aceptad al hermano débil, o aceptando al que es débil. Y no porque este débil no haya sido creyente, sino que era un creyente converso, era un hermano que también había sido regenerado, había sido transformado. Y estoy seguro que este hermano, al ser regenerado, al ser transformado, igual como los hermanos fuertes, también estaba dispuesto a dar su vida y a entregarse por la muerte y por la obra de Cristo. Asimismo como el hermano fuerte o el hermano de conciencia fuerte, que ambos, ¿no es cierto?, estaban absolutamente entregados y dispuestos a dar su vida por lo que era el Evangelio, por defender a Cristo, al crucificado. Pero aquí, como les decía, no se trata ni de carácter, ni de fe, sino que estamos hablando directamente a lo que era la conciencia, y en particular aquí Pablo está tratando dos temas puntuales, que era lo que estaba aconteciendo dentro de la iglesia en aquel momento, que era con respecto a la comida, y lo que estaba ocurriendo con respecto a la celebración de algunos días o fiestas, en particular, que si debían considerarse sagradas o no sagradas. El hermano fuerte pensaba él que bien los que habían sido enseñados, ¿no es cierto?, al igual que Pablo, bajo las conductas, ¿no es cierto?, de los judíos, bajo la sinagoga, bajo un hombre instruido con todas las leyes de lo que implicaba ser judío, celebración de fiestas, prohibición de dieta y un montón de cosas, el hermano fuerte entendía que esto era la escuela que ellos tenían preparatoria para su vida como cristianos, como lo que ellos pensaban que era cristiano sin Cristo, o el judío, ¿no es cierto? Y esto lo podemos ver claramente reflejado en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, cómo da la ordenanza de lo que eran los sacramentos, las fiestas, y todo lo que ellos, ¿no es cierto?, lo que esto implicaba. Pero sin embargo, también había otro grupo, que eran los hermanos débiles, que estaban descansando y se cobijaban bajo la cruz de Cristo, bajo lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, digamos, en el Nuevo Testamento, y todo lo que influenciaba, todo lo que incluía esto, tanto la creación de Dios como todo lo material, que cada una de estas cosas, indistintamente que hayan sido en un momento catalogadas por la ley judía como inmunda o como no aptas para alimentarse, en un momento el nuevo creyente que descansaba bajo la cruz de Cristo ya entendía que esto había sido todo limpiado por Cristo y que ya no había cosas inmundas, sino que todo esto ya estaba en plena disposición del creyente y podía hacer uso en lo que era su dieta, su alimento, completamente sin ningún remordimiento
o sin ningún cargo de conciencia para lo que nuestros hermanos débiles, ¿no es cierto?, o fuertes influía. Pero sin embargo, había una situación puntual en cada uno de estos actos, que era el saber dar gracias, el poder agradecer a Dios en cada una de las cosas, en cada uno de los actos que estaban aconteciendo. Si bien su fe abarcaba una comprensión completa de lo que significaba la muerte, la resurrección, la pasión de Cristo, que muchos hablan, ¿no es cierto?, y que en el Antiguo Testamento no es tan claro, ¿no es cierto?, no se logra vislumbrar tan claramente como nosotros hoy día lo podemos apreciar en el Nuevo Testamento y bajo a la gracia del Espíritu Santo que hemos sido alcanzados por esta verdad, que hoy día lo alcanzamos. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 5, del 14 al 18, habla con respecto, ¿no es cierto?, a esta nueva libertad, con respecto a esta nueva creación, lo que ocurre, ¿no es cierto?, en esta nueva creación, por decirlo de alguna forma, de modo que hoy día podríamos disfrutar de una bendita libertad, de algo nuevo, frente a todo lo que en un momento se presentó como una doctrina judaizante, llena de prohibiciones, restricciones, ¿no es cierto?, y leyes que eran absolutamente judías, por decirlo de alguna manera. Normalmente, y quiero que ya empecemos a entrar un poquito ya más en lo que era profundidad, el hermano o el creyente fuerte, por decirlo de alguna manera, era el que había sido o el que había recibido a Cristo cuando el Evangelio se empezó a expandir desde que fue derramado el Espíritu Santo. Digamos así, mayormente los creyentes extranjeros, por decirlo de alguna manera, o los creyentes gentiles, o los griegos, como le habla la Escritura en algunos lugares, que eran los que no habían sido criados bajo la enseñanza judía, los que no habían sido criados, ¿no es cierto?, a los pies de un sacerdote o un doctor de la ley, que no había sido instruido en esta fase. Aquellos judíos, aquellos creyentes que conocieron a Cristo, que fueron regenerados, que fueron transformados en un contexto de gentil o de extranjero, eran por lo general los fuertes. A pesar de que Pablo, en el capítulo 15, se cataloga como hermano fuerte, porque él absolutamente defendía también la libertad de conciencia, siendo él criado como Gamaliel, siendo él criado, ¿no es cierto?, a los pies, ¿no es cierto?, de este sacerdote, de este doctor de la ley, con todo lo que implicaba. Incluso podemos ver, ¿no es cierto?, en una de las cartas, cómo él se presenta, y él presenta, ¿no es cierto?, su currículum, ¿no es cierto?, judío de judío, y se nombra amante de la ley y tantas cosas más. Pero sin embargo, a pesar de todo ese currículum, de todo ese pedigrí que Pablo tenía, él se incluye como fuerte, entendiendo que ya había una libertad de por medio, la que le comentaba recién, en la que habla en 2 de Corintios, la que había una nueva, ¿no es cierto?, libertad en base a una nueva creación. Y esto, amado hermano, ya en el creyente que ha sido transformado, que ha sido regenerado, como lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en Pentecostés, luego de la predicación de Pedro, que hubieron muchos que se convirtieron, y algunos oyeron el Evangelio en sus propias lenguas. Aquellos, ¿no es cierto?, empezaron a comprender el Evangelio ya descansando en la cruz de Cristo, descansando en la gracia, y no en sus propias obras, como lo venía entendiendo, ¿no es cierto?, el cristiano judío. Incluso un tiempo atrás, no sé si usted recuerda, en una escuela lo estuvimos estudiando, que hubo un conflicto en la iglesia, y en la iglesia tenían el conflicto de que si tenían que circuncidar o no se tenían que circuncidar, y estaba este problema porque los judíos que habían sido transformados, que eran creyentes, estaban exigiendo a los nuevos conversos, que eran extranjeros, que para poder ser cristianos se tenían que circuncidar, y tenían este conflicto, y ellos vinieron y llevaron este conflicto a la iglesia central, digamos, donde los pastores principales en Jerusalén, y ahí se resolvió el asunto. Dice que dirigidos por el Espíritu Santo se tomó un acuerdo y comprendieron que ya no era necesario
el ser circuncidados, porque los corazones de aquellos hombres habían sido circuncidados. O sea, ya empezamos a comprender, ¿no es cierto?, que estos conflictos, y este conflicto que le estoy mencionando yo, se relata en Hechos, en el libro de los Hechos. Por lo tanto, no es un contexto nuevo que está ocurriendo en la iglesia en Roma, sino que esto es algo que viene ocurriendo en diferentes lugares. Y también lo podemos ver, y lo leíamos, ¿no es cierto?, la semana que pasó en Corintios. En 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 10, hablan en dos capítulos diferentes con respecto a estas situaciones que habían con respecto a los sacrificios, a los creyentes nuevos, a los débiles y a los fuertes. Por eso, amados hermanos, nuestra concepción de estos términos ya debe ir siendo más clara en nuestras vidas. Y el débil sentía aún de esta manera los efectos de las prácticas que habían sido inculcadas de su niñez. Y pensamos especialmente en las leyes alimenticias de Levíticos, en el capítulo 11, lo que le estaba recién comentando. Los creyentes débiles no es que hayan sido creyentes extranjeros. Recién les comentaba, ¿no es cierto?, que por lo general se catalogaban los creyentes fuertes aquellos que eran extranjeros, aquellos que no eran judíos. Y los creyentes débiles, una de las características principales es que la gran mayoría de ellos eran los que habían sido judíos de toda su vida, que habían sido enseñados bajo las leyes judías, que habían vivido celebrando, ¿no es cierto?, todas estas fiestas que ellos celebraban, respetando el sábado, manteniendo una dieta alimenticia, y así un sinfín de normas y de leyes de las cuales ellos como judíos venían en su ADN ya. Para ellos era casi imposible ser cristiano y no cumplir estas cosas. ¿Me entienden? Su conciencia, la conciencia del creyente débil, era bombardeada y era un conflicto constante, porque en ellos todavía pensaban que iban a ser salvos por medio del cumplimiento de aquellas leyes judías, de que respetaran la ley, ¿no es cierto?, de que no podían comer ciertos alimentos porque eran inmundos, o porque tenían que respetar el sábado. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, podemos ver que ya estos creyentes débiles, que hablan, ¿no es cierto?, que le comento yo, se dejaban guiar y se regían por todas estas leyes que están muy especificadas, si usted quiere leerlo, en capítulo 17 y 11 de Levíticos. Pero mire, ¿sabe que esto ocurre hasta en la actualidad? Hoy día todavía hay judíos ortodoxos, que todavía no comen ciertos alimentos. Nosotros podríamos decir hoy día que la mente ya ha sido más abierta, ya hay libertad en todo el mundo, y nosotros mismos hoy día que estamos viendo tanta libertad, por decirlo de alguna manera, en todo orden de cosas, porque la palabra del Señor nos dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, y eso la están etiquetando y la están poniendo en un lugar con el título de libertad. Pero claramente para nosotros lo entendemos que no es de esta manera. Esta no es la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres a nosotros. Es absolutamente distinta. Por lo tanto, mire, esta dificultad que estaban teniendo los hermanos débiles y los fuertes, tanto judíos como gentiles, en que debían cumplir estos mandamientos, que debían cumplir estas leyes y dejarse guiar por todas estas situaciones, ya no, si bien algunos de ellos que ya su mente había sido regenerada, pero sus costumbres se mantenían, ellos comprendían que estas leyes y estos cumplimientos de estos sacramentos, de respetar estos alimentos, de celebrar el día sábado, que claramente no influían en la salvación. ¿Ya? Esto debemos dejarlo claro. Los creyentes fuertes y los creyentes débiles comprendían que el cumplimiento, sí o no, de las leyes dadas en el Antiguo Testamento no tenían una influencia en la salvación. Ellos ya eran salvos y lo comprendían. Los que habían sido regenerados comprendían que habían sido regenerados. Sin embargo, la concepción en su mente era que los creyentes fuertes decían: yo no necesito cumplir todo esto. El creyente débil decía: yo necesito cumplirlo, tengo que seguir cumpliéndolo, en mi mente tiene que estar esto. Y estos eran los conflictos, y que claro, para algunos era abominable y para otros no. Incluso se provocó en un momento en aquella iglesia
que yo me imagino fue lo que llamó la atención de Pablo y lo llevó a dedicar un capítulo entero en Romanos capítulo 14, parte del 15 y terminando, ¿no es cierto?, el 13, dedicado a este tema que son los débiles y los fuertes. Si lo llevó a tocar tan detenidamente este tema, entendiendo que la carta de Romanos es una carta que habla profundamente del Evangelio, cómo se salta del Evangelio y presenta esta dificultad o esta controversia en la iglesia, es porque no era menor, es porque merecía una importancia dentro de la iglesia y era necesario, ¿no es cierto?, tratar esta situación, era necesario tratarlo en la iglesia porque se estaba faltando a una ley verdadera. Si bien eran salvos, ¿no es cierto?, y en cumplir las obras de la ley no influían, pero ambas partes estaban cayendo y faltando en lo que era la ley principal, que era la ley del amor. Por eso Pablo en este capítulo empieza hablando y dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. ¿Se da cuenta? O sea, no para criticarlo. O sea, aquí da a entender que los hermanos fuertes no estaban aceptando a los hermanos débiles. Estaba creándose una división, se estaba quebrando, colocando una separación entre ellos y la ley del amor estaba siendo quedada a un lado y pisoteada por su pueblo. Y ahí va directamente a lo que es la comida, ¿no es cierto? Dice, porque el que es débil solo come legumbres. Y al que no come, no le juzgue. Porque al que come, porque Dios lo ha aceptado. Voy a leer nuevamente el 3. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios lo ha aceptado. Claramente, aquí está hablando, ¿no es cierto?, Dios en base a la ley del amor. ¿No es cierto? Nosotros, Cristo, ¿no es cierto?, y lo hemos dicho un sinfín de veces, y un texto, yo creo que hasta de memoria, cuando hablamos de San Juan 3:16, ¿no es cierto? ¿Y quién me lo podría decir? Fuerte. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas Amén. tenga vida eterna. Amén. Es por amor. ¿Se da cuenta? Es por amor. Y en base a este amor era el que estaban fallando los hermanos. O sea, este amor no estaba siendo respetado. Este amor que había sido alcanzado en la cruz de Cristo por los débiles, los fuertes no lo estaban teniendo porque no estaban respetando que los hermanos débiles no comieran carne. ¿Se da cuenta? O sea, los hermanos fuertes en aquel momento estaban no siendo, ¿cómo podríamos decirlo? No estaban siendo consecuentes con su proclamación de que ellos habían sido alcanzados por amor, porque no respetaban lo que los hermanos débiles estaban viviendo y estaban pasando. Incluso esta situación, yo me imagino que quizás no la expresa ahí, pero yo me imagino que incluso los fuertes comían carne delante de los débiles. ¿Me entiendes? Mire, y había ciertas situaciones bien conflictivas en esto, porque en aquel tiempo los recursos económicos no sobraban, por decirlo de alguna manera. Y el alimento, la carne, era de gran valor, era caro. Pero sin embargo, había carne que había sido sacrificada a ídolos y que después la tomaban los de las carnicerías, la compraban mucho más barata y la vendían mucho más barata. Y esta carne la compraban, ¿no es cierto?, por decirlo, los hermanos fuertes, porque para ellos esa carne no era sacrificada para ídolos, era carne, era parte de la nueva creación que Dios había hecho y ellos la comían sin ningún cargo de conciencia porque ellos entendían que eso era dado por Dios. ¿Se da cuenta? Pero sin embargo, los hermanos débiles tenían este conflicto que ellos, al saber que los hermanos estaban comprando, por ejemplo, carne en aquella carnicería, que vendían carne sacrificada a ídolos, los hermanos débiles decían, no, yo no puedo comer esa carne. Porque si yo como esa carne, yo siento y en mi conciencia me dice que yo estoy sacrificando esa carne de nuevo a los ídolos. Y me hago parte de aquel sacrificio. O sea, los hermanos débiles, la conciencia de ellos, trabajaban de esa manera. Y ellos se abstenían de no comer esa carne. Y aquí Pablo está diciendo, los débiles no comen, se abstienen, para el Señor lo hacen. El fuerte no debe criticarlo. Pero también, que lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, ya en la otra parte, también ocurría lo contrario. Si bien los débiles, ¿no es cierto?,
los fuertes venían y iban saliendo, yo me imagino, con los hermanos en comunión, iban y compraban la carne junto con ellos, se daban cuenta, y para los hermanos débiles esto provocaba un conflicto y una angustia. Y de ahí vamos a relatar otra cosa que también ocurría con respecto a lo que era comer la carne para ellos. Y cuando ocurría esto, los hermanos fuertes no les importaba que los hermanos débiles se abstenían. Ellos iban y lo hacían a su antojo, sin mirar la ley del amor que a lo mejor le estaba dañando al hermano débil. Porque el hermano débil traía sus costumbres, traía su dieta alimenticia, traía sus costumbres, que si bien Cristo había cambiado su vida y influía en la obra de salvación, pero sus conductas eran esas. Y el hermano débil se abstenía, no comía carne, pero en su mente estaba este bombardeo de situaciones. Incluso se daba una situación también con los hermanos débiles, que muchos de ellos quisieron comer carne, pero no porque su conciencia estuviese en libertad y dijese, yo voy a comer esta carne porque esta carne no tiene nada que ver con los sacrificios de ídolos. Yo voy a comer esta carne, estoy diciendo, parafraseando, el débil decía, voy a comer esta carne porque el hermano débil está comiendo. Y el hermano débil se estaba comiendo la carne y en su conciencia está diciendo, es sacrificada a ídolos. No importa, el hermano débil no lo come. ¿Me entiendes? O sea, se estaba creando tal conflicto en la mente del hermano, que para el hermano sí era pecado. Para el hermano débil sí era pecado, porque estaba yendo en contra de su propia libertad, de lo cual él se estaba conduciendo. ¿Me entiendes? O sea, él se abstenía en su conciencia, en su libertad de conciencia, el hermano débil se abstenía de comer carne y prefería comer legumbres. Cuando el hermano venía y porque veía a otros hermanos comer carne y decía, el hermano también está comiendo carne, yo voy a comer carne igual, a pesar de que su conciencia le decía que era carne inmunda o sacrificada a ídolos, comía igual. Cuando ocurría esto, en su mente y en su corazón empezaba a guardar un sentimiento de pecado, porque empezaba a haber una lucha interna. Empezaba a haber una lucha interna, debo hacerlo, no debo hacerlo, debo hacerlo, no debo hacerlo. En el fondo, para el débil, empezaba a ser un evangelio por obras, no un evangelio por fe ni por gracia. Y esto empezó a ocurrir, ¿no es cierto?, en la iglesia en Roma, y trajo estos diferentes problemas, que eran, ¿no es cierto?, con respecto a guardar la ley o no guardar la ley, respetar o no respetar. Por eso el hermano Pablo, ¿no es cierto?, dice, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo. Y esa era la fe que mantenían los hermanos fuertes. Por eso él se incluye y dice, uno, hablando en primera persona, Pablo dice, uno tiene fe en que puede comer de todo. Pablo, a pesar de ser judío, rompía esta ley generalizada, ¿no es cierto?, de que generalmente los débiles eran los judíos, ¿no es cierto? Pero él se involucraba y se incluye en los hermanos fuertes, no con el fin de menospreciar a los hermanos débiles, sino que haciendo un propósito muy profundo en los hermanos débiles. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos débiles no veían a Pablo como una persona menor, no veían a Pablo como un recién converso, no veían a Pablo como una persona que la pasaban por alto o no les importaba lo que él escribía, porque estas cartas eran importantes para la iglesia, sino que le tenían en mucha estima, era muy reconocido y muy amado, y todo el mundo creía y confiaba en lo que Pablo decía, porque sabían y conocían del testimonio de Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Pablo, al incluirse dentro de los hermanos fuertes y decir, uno tiene fe que puede comer de todo, él alentaba a los hermanos débiles a que pudiesen dar este paso. No sé si los hermanos que estuvieron el domingo pasado hablábamos de la conciencia informada. Los hermanos fuertes tenían una conciencia mucho más informada que los hermanos débiles. ¿A qué me refiero con esto? Los hermanos investigaban, los hermanos se informaban de qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer. Y no se informaban con el periódico del tiempo, no iban a las leyes de Roma,
sino que iban a las traducciones de la palabra del Señor, a lo que decían los escritos, y con ellos se informaban. Y a través de la palabra del Señor, su mente y su conciencia iba siendo informada, iban clarificando todos estos problemas. Asimismo como Pablo se dio cuenta. ¿Se da cuenta? O sea, mire, Pablo tenía una conciencia fuerte porque su mente había sido informada. Había sido bien informada, y para él no era afrenta el comer carne sacrificada a ídolos, porque su mente había sido informada. Y asimismo él alentaba a los débiles y les decía, así como yo creo que pueden comer de todo, ustedes también pueden. Si bien no está siendo así directo, pero él se está incluyendo en el lado de los fuertes, no se está incluyendo en el lado de los débiles, sino que al estar en el lado de los fuertes, como un claro ejemplo de un buen cristiano, de un buen caminar, él se ponía ahí para que también los hermanos débiles se pudiesen animar a dejar su conciencia débil, informarse e ir avanzando en lo que eran las conductas. Y muchas veces dentro de la iglesia, amados hermanos, ocurre esta situación, que hay dos bandos por lo generalmente, y para nosotros, los que hemos venido de trasfondo pentecostal o neopentecostal, ¿no es cierto? Y todos los hermanos, ¿no es cierto?, que han sido, ¿no es cierto?, han sido reformados, y digamos así, de una iglesia carismática, muchas veces viven de esta manera, ¿no es cierto? Y su mente, por no ser informada, por no ser bien informada a través de la palabra del Señor, porque hay muchos que se informan, pero por lo que dicen de allá, por lo que dicen de acá y por lo que dicen de allá, y cada uno se hace normas de hombres dentro de la iglesia, y viven en base a reglamentos, a normas que no son estipuladas ni normalizadas por Dios. Y este era el principal problema que había en aquel tiempo, ¿no es cierto? El principal problema que era el del comer carne. Y también el otro problema que también lo toca acá, era el con respecto a la celebración de los días. ¿No es cierto? Y ahí lo está hablando en el versículo 5, dice, uno juzga que un día es superior a otro, y otro juzga iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come. Pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Ese era uno de las principales señales que la palabra del Señor nos va a ir mostrando con respecto a esta información. Si yo, por mis actitudes, claramente, esto tenemos que ser claros. Yo creo que cada uno de nosotros, como creyentes, como transformados, tenemos claramente la información de aquellas leyes morales que la palabra del Señor norma y rige, que no se pueden hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, como el adulterio dentro del matrimonio, ¿no es cierto? Todos sabemos que no se puede hacer. Eso no tiene que venir un hermano débil ni un hermano fuerte y decirnos, no, mi conciencia me dice que yo puedo adulterar. No, la ley de Dios lo prohíbe, igual que el mentir y el robar y muchas otras cosas, ¿no es cierto? Estas leyes morales que la palabra del Señor norma, nosotros como pueblo del Señor claramente también tenemos que tener la concepción y la claridad con respecto a ellas. Pero Pablo aquí, ¿no es cierto?, al tocar dos puntos que no son vitales, ¿no es cierto?, en la conducta moral de Dios, que era el comer carne sacrificada a ídolos y el respetar los días, Pablo lo pone, ¿no es cierto?, en carpeta hoy día para nosotros como conductas triviales de la iglesia, como asuntos que muchas veces no son esenciales, ¿no es cierto?, asuntos que no son esenciales, pero que no se tratan de forma esencial. Porque dentro de la iglesia, en base a estos mismos temas que estamos hablando, hay controversia. Y hay diferentes tipos de controversia, diferentes posturas. ¿Entiendes? O sea, los asuntos que la palabra del Señor no rige y que no nombra, ¿no es cierto?, como leyes morales esenciales, nosotros también debemos tomarla y evaluarla con un peso de información clara base a las Escrituras. ¿Me entiendes? Yo no puedo dejarme influenciar por lo que dice el de allá,
no me puedo dejarme influenciar por lo que hace la iglesia de allá, no me puedo dejarme influenciar por lo que diga ningún hombre. Yo tengo que dejarme influenciar por lo que la palabra del Señor nos dice a través de ella, y el Espíritu Santo nos norma y nos instruye. Y me refiero a estos aspectos que son triviales, y tocábamos ciertos puntos en la semana que pasó con respecto, por ejemplo, al árbol de Navidad. En algunas iglesias y algunas iglesias con diferentes trasfondos, ¿no es cierto?, dicen que los cristianos no deben hacer arbolitos de Navidad, no deben colocar un arbolito ni adornar la Navidad para esta fecha. Pero la palabra del Señor no dice nada con respecto a eso. No da una ley que diga, no, los cristianos no pueden hacer un arbolito ni celebrar Navidad. No dice. Pero ¿qué dice mi conciencia con respecto a eso? ¿Se da cuenta? Y eso, claramente, cada uno de nosotros tenemos que irnos informando a través de la Sagrada Escritura, a través de la palabra del Señor, en estos aspectos que, por ejemplo, yo le nombré un punto que en algunas iglesias es controversial y en otros no, en otros tienen importancia, en otros no. Y por nombrarle, y hay mucho, ¿sabe que dentro de la iglesia hay muchos temas que no se tocan y que se tocan en base a lo que un hombre ha dictaminado, en base a lo que un hombre ha pensado que es? Como por ejemplo, el cristiano puede tener televisión o no puede tener televisión. El cristiano puede ir al cine o no puede ir al cine. ¿Se da cuenta? Mire, todos estos aspectos, todas estas situaciones que ocurren en la vida de la iglesia, no las marca un hombre ni las estipula un hombre, sino que nuestra mente y nuestra conciencia tienen que ser bien informada por la palabra del Señor. Y esto claramente va a ir no separando más al débil del fuerte. Todo lo contrario, va a ir uniendo nuestras conciencias a tal punto que el débil va a ir avanzando con una conciencia informada, y el fuerte que ya tiene su conciencia informada y su conducta es clara, puede tolerar de manera clara al hermano débil. No le va a hacer tropiezo, no le va a ser escandaloso, sino que todo lo contrario, va a tener la cautela de darse cuenta que hay un hermano débil que es un creyente nuevo, que es un creyente que recién está avanzando, y va a tener en su mente el conocimiento claro de que quizás mi conducta, en base a este tema trivial, que es ir al cine, si yo, el hermano me ve entrando al cine, y él cree que no puede ir al cine, me ve entrando al cine, el hermano se va a escandalizar y va a decir, ¡oh! El hermano Pablo es pecador porque va entrando al cine. ¿Se da cuenta? Y esto, amado hermano, tiene que ser para nosotros un conocimiento claro. Que nuestra mente tiene que tener conceptos claros. Y el otro punto que la palabra del Señor estábamos, ¿no es cierto?, hablando, es con respecto a los días. Al día, ¿no es cierto?, a los días que se celebraban como día del Señor o el día de reposo. Déjeme buscarlo. Y que también trajo como controversia en la iglesia una dificultad. Una dificultad porque algunos hermanos que eran fuertes, ¿no es cierto? Y como le decías, en Romanos 15:1 y 14:14, dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. ¿Se da cuenta? Mire, ahí ya empieza a relatar o a mostrar, a graficar cómo es la mente o la conciencia del hermano débil. El hermano débil que piensa que eso es inmundo, él guárdelo, él absténgase. Si el hermano débil piensa que ir al cine es pecado, no vaya al cine. Si el hermano débil piensa que ver televisión es pecado, no vea televisión. Si el hermano débil piensa que el tomarse una copa de vino es pecado, no se la tome. Y el hermano fuerte, ¿no es cierto? Mire, y en algunas iglesias lo que estaba ocurriendo
que se empezaba a provocar una especie de dictadura. Voy a ocupar este término que es un poquito más conocido por nosotros aquí en Chile, porque en algunos lados se toca como tiranía, digamos así, y aquí ocupemos el término dictadura. Estaba entrando en la iglesia una dictadura del hermano débil. ¿A qué me refiero con esto? Que los hermanos fuertes no podían hacer nada, aunque su libertad de conciencia los dejara hacer nada. Porque los hermanos débiles, ¿no es cierto?, para ellos era todo malo, ¿no es cierto?, lo que no estipulaba la ley era todo malo, pero sin embargo, ¿no es cierto?, los hermanos fuertes no podían hacer nada porque tenían que regirse por esto. Esto no es así. La palabra del Señor, ¿no es cierto?, para el hermano fuerte, el Señor le permitía en su conciencia hacer cosas que las hiciera. Lo que sí manda Pablo, ¿no es cierto?, y así la palabra del Señor nos dice, el mismo 13 dice, por consiguiente, ya no nos juzgamos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculos o piedra de tropiezo al hermano. ¿No es cierto? Si bien hablábamos de que había una dictadura en el hermano débil, que en la iglesia se tenía que casi dar el micrófono al hermano débil, y el hermano débil con una lista iba a decirle a los hermanos, ustedes pueden hacer esto, esto otro, esto otro, esto otro, esto otro y esto otro, y todos los hermanos tenían que vivir en base a esas normas. Eso no debía hacer. El hermano débil, ¿no es cierto?, si se abstenía, para el Señor lo hacía, y daba gracias al Señor porque se podía abstener de estas cosas. Pero el hermano fuerte, si comprendía que el tomarse una copa de vino no le iba a dañar, él podía tomársela. Claramente la Biblia condena lo que es la embriaguez. Yo no me puedo embriagar, dice la Biblia, ¿no es cierto? Pero yo como hermano fuerte debería tener la conciencia en este tema y en base al amor de poder no ser piedra de tropiezo para el hermano. Y si yo veo que voy a tomar como ejemplo al hermano Pablo, porque yo sé que el hermano Pablo no se molesta. Supongamos que el hermano Pablo yo lo invito a mi casa, y yo sé que el hermano Pablo, que el Señor lo cambió, lo transformó en su vida pasada. El hermano era bueno para el alcohol, tomaba sus tragos, ¿me entienden? Y él se embriagaba constantemente, y él ya regenerado, cambiado, yo lo invito a mi casa a almorzar un día. Yo tengo que tener la capacidad como hermano fuerte, como hermano de conciencia fuerte, que no debo poner una botella de alcohol en la mesa. Debo tener la conciencia y la capacidad de no hacerlo, porque yo sé que al hermano eso le trae daño. Incluso él puede tomar un vino, tomar una copa conmigo en esa mesa para agradarme a mí, y aquel hermano va a estar pecando y va a caer. Eso es lo que se estaba provocando. Cuando en la iglesia ocurre, ¿no es cierto?, esta dictadura del hermano débil, es peligroso para ambos lados. Es peligroso, ¿no es cierto? Y en base, ¿no es cierto?, a lo que el hermano débil, cómo debe avanzar y debe vivir, es en base a poder informarse. Y de esta manera Pablo lo insta a que él, ¿no es cierto?, uno tiene fe que se puede comer de todo. Pablo lo invita. Yo creo que se puede comer de todo, les dice Pablo. Ahora, ustedes son débiles, infórmense. No los deja a que se queden ahí, a que se mantengan de esa manera. Sino que puedan ir avanzando y que puedan considerar lo que son, ¿no es cierto?, estas costumbres que no influyen en la salvación, pero que también debe ir avanzando el débil. No siempre va a ser inmaduro. No siempre va a ser inmaduro. El creyente debe ir avanzando. Y en base a lo que observamos con respecto a los días, en el versículo 5 y 6, dice, sin duda, el que estima un día más que el otro es el hermano débil. Y el que considera que todos los días son para servir al Señor es el fuerte. Habría mucho que decir sobre el sábado y el primer día de la semana, sabiendo para nosotros que el poder juntarnos hoy día, que el poder estrecharnos el día domingo y el día que descansan los que trabajan, ¿no es cierto?, el que pueden tomarse un descanso, un relajo los que estudian también, es principal y es vital poder juntarse y adorar. Pero no es solamente Dios del día domingo, ¿no?, sino que Dios de domingo a domingo. Y yo tomaba una frase de alguien por ahí y decía que muchas veces el creyente canta el día domingo, Jesús es mi Rey soberano,
el día domingo y de lunes a sábado canto, pero yo sigo siendo el rey, haciendo la diferencia en lo que ocurre el día domingo. Llegamos acá, cantamos, ¿no es cierto? Y de lunes en adelante nos olvidamos de lo que ocurre. Nos olvidamos del Señor y de la adoración y de nuestra conciencia y de todas nuestras conductas. Por eso, mis hermanos, es importante darnos cuenta para nosotros que nosotros no somos cristianos del día domingo. Nosotros somos cristianos 24/7, ¿no es cierto? 24/7, 365 días del año. Ahora, si algún año trae más, lo agregamos también, ¿no es cierto? Todos los días somos cristianos. No solamente el día que nos ponemos la corbata, los que nos ponemos corbata, o camisa, o que venimos a la casa del Señor, o que nos juntamos. No es solo ese día. Y esto también estaba trayendo controversia en los hermanos. También estaba trayendo controversia porque los hermanos débiles estaban exigiendo que solamente fuera el día sábado, el día de reposo, el que tenían que respetar los hermanos. Sin embargo, los hermanos fuertes habían comprendido que Cristo murió por ellos todos los días, para siempre, desde ahí en adelante. Y eso era algo de vital importancia que el creyente debía guardarse, cuerpo, alma y espíritu, todos los días. No solo el día domingo o el día sábado cuando empezaba, ¿no es cierto?, la celebración. El que hace distinción del día lo hace para la gloria del Señor, entendiéndose también que el que comprende el carácter sagrado de todos los días también desea glorificar al Señor todos los días. Y Pablo, ¿no es cierto?, tomando nuevamente el tema de lo que es comer o guardar el día sábado o el día domingo, vuelve nuevamente y dice que el que no come, para el Señor lo hace, pues debe dar gracias a Dios. Y aquí una actitud que conviene imitar. Existen circunstancias que precisan o determinan urgentemente en nosotros valorar la obra de algún hermano, pero que no es para glorificarlo, no es para ensalzar al hermano ni nombrarlo, sino para poder tomar un ejemplo para nosotros y comprender, ¿no es cierto?, no que el que hace eso no es pecado, sino que para que nosotros podamos informarnos, ir avanzando, ir creciendo en base a lo que nuestra conducta puede hacer. Por eso, mire, habían en la iglesia en Roma, ya para ir finalizando, habían situaciones en la iglesia en Roma que estaban, que los hermanos débiles que habían, ¿no es cierto?, en Roma. Yo me imagino que en Roma eran una minoría, por ser un pueblo no judío, pero estaban ellos queriendo imponer sus conciencias débiles en la iglesia. Pero sin embargo Pablo aquí está hablando y aclarando que en estas situaciones, tanto que son no dictaminadas en la escritura de sus leyes morales, las conciencias mandaban. Y esta conciencia del hermano débil no lo invita a quedarse ni a relajarse en su forma de vivir, sino que lo invita a crecer, a avanzar, a madurar, a informarse, para que en algún momento él también pueda disfrutar de esta libertad plena con la cual Dios nos ha dado, de poder comer, de poder vivir esta vida que Dios nos ha dado, no en libertinaje, sino en libertad. Porque mire, ¿sabe qué? Este es el problema, porque existe una pequeña línea muy delgada entre lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. Cuando muchas veces el hermano fuerte, que lo vamos a ir viendo el otro domingo, abusa de su libertad de conciencia y su libertad cristiana, llega a un punto en que puede caer en libertinaje. Y el hermano débil está para el otro lado, en la misma línea, exactamente con la misma delgadez, a un paso de caer en el legalismo. Y ambas conductas, tanto el legalismo como el libertinaje, son dos aspectos que han destruido la iglesia de Cristo desde la antigüedad hasta estos tiempos. Por eso, amado hermano, si nuestra conciencia en estos tiempos es una conciencia débil, si nuestra mente no ha sido informada, debemos informarnos, debemos crecer, debemos avanzar. Nuestra mente debe ir creciendo en el Señor. No debemos informarnos con Facebook, no debemos informarnos con el Observador, ni con La Cuarta, ni con las noticias,
sino que nuestra conciencia tiene que ser informada con la palabra del Señor, con la Sagrada Escritura y bajo la guía del Espíritu Santo. Nuestra conciencia va a ser informada, va a ser ordenada y va a ser reformada en base a lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a poder ir creciendo y ¿sabe qué? Vamos a poder vivir adorando al Señor, glorificando al Señor y agradando al Señor como Él lo pide para nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. Gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que Él nos permitió disfrutar, que Él nos permitió compartir y que el Señor vaya dirigiendo nuestras vidas, vaya moldeando nuestro carácter y que nosotros, como vuelvo, partí diciendo esto y quiero también finalizar con lo mismo que dijo el hermano Pablo. Les insto a que le pidamos al Señor que se cree en nosotros un hambre, un deseo de poder ser instruidos, de poder avanzar, de poder crecer y poder glorificar al Señor en todo. Así que gracias al Señor por esto y le voy a invitar a que pasemos a orar a las plantas del Señor. Amantísimo Señor, gracias.